estaba plenamente seguro que mi mamá estaba dispuesta a dar su vida por mí, como en ocasiones lo hizo. Pero en mi psiquis, cuando llegaba mi papá a casa, daba un sentido de seguridad. No sé a cuánto le pasó, pero llegaba papá y decía, ahora sí es verdad que se meta con nosotros. Aquí estamos. Sabía que mi mamá era capaz de hacer lo que fuese por la seguridad de sus hijos. Pero papá imprimía ese sentido de seguridad. Ser padre es ser disciplinario. No voy a poder, ¿verdad? Pero Proverbios 22:15, Proverbios 23:13, Efesios capítulo 6 y versículo 4 enseña con perfecta claridad que la razón por la que Dios es nuestro Padre es porque no solamente es proveedor, porque no solamente ha estado dispuesto a sufrir por nosotros, porque no solamente es buen administrador de nuestros bienes, no solamente es fuente de nuestra felicidad, sino que nos disciplina y que como buen padre nos corrige, porque a fin de cuentas el derecho de un hijo para con su padre no es hacer lo que le da la gana, sino es sujetarse a la disciplina del padre. Y Dios es un buen padre porque me disciplina. Ay, si me dejara hacer lo que me diera la gana, ya yo estuviera enterrado hace tiempo y de cabeza en el infierno. Estoy sobre un púlpito porque Él es padre. Y como padre, disciplina. Dios es padre. Y observe bien. Y déjeme leerle este verso de Hebreos. Hebreos capítulo 5. Hebreos 5, versos 5 al 11. Y observe bien lo que dice la Escritura. Sobre este tema tenemos mucho más que decir, aunque es difícil explicarlo, porque a ustedes los que les entra por un oído les sale por el otro. En realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros. No, a nada de ustedes les estoy diciendo, ¿sabes? Y sin embargo, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercido su facultad de percepción, de percepción espiritual. Dios es Padre, y como Padre nos permite entrar en procesos de la vida bajo su guianza para formar nuestro carácter, para que salgamos de nuestros infantilismos de vida, para que salgamos de nuestras niñerías y desarrollemos un carácter maduro que nos permita vivir una vida cristiana en la que un padre se sienta orgulloso de su hijo y de su hija. El término padre implica dar ejemplo con su vida. Si saliéramos a encontrar un defecto en Dios, nos pasaríamos la eternidad tratando de encontrarlo y no lo descubriríamos. En Él hay perfección. Y el modelaje de Dios como Padre es un modelaje de perfección. De hecho, cuando Jesús habla del modelaje de Dios, que ha sido el que ha venido a su vida para transmitirlo a nosotros, nos plantea y dice que seamos puros y santos como su Padre, que es puro y santo, es íntegro. Por lo tanto, ser padre requiere de un proceso de modelaje extraordinario, y ese modelaje debe comenzar, queridos, debe comenzar en aras de la fe. Lo primero que usted debe modelarle a su hijo como padre
es que usted es un hombre de fe. Mire, el tiempo pasa y lo que le queda al ser humano son las añoranzas. Y se olvidan los malos recuerdos. Yo olvidé los correazos que papi me dio. Los galones de oreja, yo los olvidé. Los regaños que me dio, yo olvidé eso. Yo lo que recuerdo de él son sus palabras de fe, su vida de fe, su dependencia de Dios. Lo que yo recuerdo de él es la forma y manera como vivía en integridad. En integridad para con Dios. En integridad para consigo mismo. Y oiga, y déjeme decirle, mi papá tenía integridad para consigo mismo, ¿sabe? Cuando mi papá cumplió 80 años de vida, yo lo llevé a un restaurante a celebrarle su cumpleaños. Y le dije, papi, llegaste al punto límite. La Biblia dice que esto es 70 hasta 80. Así que hoy, en este restaurante, de aquí para abajo tú vas a vivir gratis. Hoy, en este restaurante, yo quiero que tú te comas lo que tú quieras comerte. Y te voy a pedir 2 o 3 postres para que los pruebes. Me dijo, no señor, usted sabe que yo no como harinas ni como azúcares. Es chico, pero ya a los 80 años me dice, este cuerpo me lo dio Dios. Y yo tengo que darle buenas cuentas de él cuando llegue a su presencia. Chico, pero ni un mira esos cheesecake, qué precioso. Ya te dije, ni una cucharada. Tiene un sentido de integridad con su cuerpo. Porque ser íntegro tiene que ver también con la mayordomía de nuestro cuerpo. Por el otro lado, el ejemplo debe ser dado también siendo un buen esposo. Los especialistas de la conducta humana dicen que cuando un hombre es un maltratante, de seguro fue un maltratado. Pero vamos a ver las cosas de manera más positiva. Cuando un hombre es amoroso, cuando un hombre es tierno, cuando un hombre es comprensivo, de seguro es porque tuvo un modelaje de un padre amoroso, tierno y comprensivo. Si somos padres, y si Jesús se atrevió a cambiar ese concepto, romper el estereotipo milenario que había en Israel, donde no vamos a llamarlo padre, y vamos a internalizar esa realidad de Dios como Padre. Entendamos entonces que la razón por la que Jesús lo utiliza es para que veamos en la figura paternal un buen modelo, un buen ejemplo, una buena vida, un buen proceso. Y yo creo que nunca es tarde para empezar, y nunca es tarde para iniciarlo. Nunca es tarde para acercarnos y determinar y decidir: no voy a vivir una vida distinta a la que Dios me establece en mi rol como padre. Porque si yo veo en Él a un Padre tierno, si yo veo en Él a un Padre amoroso, si yo veo en Él a un Padre que tiene misericordia, a un Padre compasivo, a un Padre que levanta, a un Padre que disciplina, pero a un Padre que da oportunidades, si yo veo en Él a un Padre que me guía en sabiduría, entonces debo entender que ser padre es una gran responsabilidad en el contexto cristiano. Y esa gran responsabilidad que es ser padre implica que ser padre es imitar a Dios. En mi deber y en mi responsabilidad como padre, mi meta debe ser: yo voy a imitar a Dios. Y como Él es mi Padre, en su función y en su rol para conmigo,
yo debo ser para con lo que Dios ha puesto en mi entorno. Que el Señor me lo bendiga. Amén.